Nuevamente, compartir con ustedes un tema que se me ha encargado, la anatomía de tobillo y regiones cercanas, nociones fundamentales. El tobillo, pues, es una articulación bastante importante y cobra importancia, sobre todo en lesiones no solo deportivas, sino también del día a día. Entonces, pasamos de una vez a la presentación. Revisaremos la anatomía. Bien, tenemos la tibia aquí, el extremo distal de la tibia con el malleolo medial. Tenemos el malleolo peroneo, el astrágalo, ¿verdad? La articulación de Chopard, el navicular o escafoides. Tenemos la cuña 1, la cuña 2, la cuña 3 y el cuboides. Enseguida tenemos los metatarsianos, el primero, segundo, que se articulan con la cuña 1 y la cuña 2, la cuña 3 con el tercer metatarsiano, en tanto que con el cuboides el cuarto y quinto metatarsiano. En la zona posterior tenemos nosotros aquí el malleolo posterior, vean el astrágalo, la astrágalo calcánea, la posterior, y la tibia astragalina, esta le llaman la subtalar, la posterior, ¿sí? Y el calcáneo con su tuberosidad. Por aquí vemos la conformación del astrágalo, que es mucho más ancho de anterior a posterior. Vean la trocla o carrete, que es zona cartilaginosa, esta aquí, donde muchos son signos de lesión de cartílago y artrosis. Vamos ahora a lo más importante en tobillos, son los ligamentos, ¿no? Los ligamentos estabilizadores, sobre todo en la región medial y en la región lateral. En la región medial tenemos, vamos de proximal a distal. En la región proximal tenemos el ligamento tibio peroneo anteroinferior, inferior a este el ligamento de Basset. Luego tenemos el ligamento peroneo astragalino anterior, dicho sea de paso, en el 80%, en los esguinces, el 80% del que se lesiona es el ligamento peroneo astragalino anterior. Así que en un esguince de tobillo, este es el ligamento a estudiar. Tenemos el ligamento calcáneo peroneo o peroneo calcáneo, y el peroneo astragalino posterior dentro de los principales. Por aquí va apareciendo el tibio peroneo inferior, pero posterior. ¿Sí? Aquí tenemos, esos son los principales. Hay muchos más, pero veamos lo principal. Aquí tenemos un espécimen anatómico donde vemos el ligamento tibio peroneo anterior-inferior, el ligamento de Basset, el ligamento peroneo astragalino anterior, que tiene dos porciones, una superior y una inferior, el ligamento peroneo calcáneo, el bifurcado, el tendón del peroneo. Aquí se los he pintado para que ustedes vean cómo son la conformación de los ligamentos laterales. Por el lado medial tenemos el gran ligamento deltoideo. Se llama deltoideo porque tiene forma de la V deltoidea, así como el delta del Nilo. Tiene un componente, a grosso modo, bueno, la clásica clasificación es la región anterior, un deltoideo anterior, un deltoideo medio y un deltoideo posterior. El deltoideo anterior tiene dos porciones, el tibio escafoideo y el tibio astragalino anterior. El tibio escafoideo es el superficial y el tibio astragalino anterior es el profundo. Tenemos el deltoideo medio o tibio calcáneo o tibio sustentaculum tali y el tibio astragalino posterior. Ha salido en las clasificaciones un tibio spring, porque aquí tenemos el calcáneo escafoideo o ligamento spring, que también tiene tres porciones. Aquí vamos a ver, hay un espécimen también pintado para que ustedes puedan ver aquí el tibio escafoideo o tibio astragalino, que es un componente constante. En cambio, el tibio astragalino anterior suele ser inconstante, y es así que muchos, cuando uno explora tobillo, este es el ligamento que puede no estar. A veces uno se demora buscando, explorando y no lo va a encontrar, puesto que no está presente en todos los tobillos. Ojo allí. Tenemos el tibio spring, el tibio sustentaculum tali o del tobillo medio y el tibio astragalino posterior. Por aquí el calcáneo escafoideo o spring tiene tres porciones, y aquí levantado el tibial posterior que va en relación con el spring. Exploremos ahora el tobillo anterior, regiones anteriores. Veamos la parte muscular. Tenemos aquí el peroneo largo, el gran peroneo largo. Va apareciendo el famoso tibial anterior, ¿no? Gran músculo tibial anterior, no hace falta presentación. Luego el extensor común de los dedos,
y va apareciendo al fondo más distal el extensor del halux, ¿sí? Son los tres tendones importantes, el tibial anterior, el extensor del halux y el extensor común de los dedos, quienes pasan por la región anterior del tobillo. Si nosotros levantamos el peroneo, vamos a ver y retiramos el tibial, queda expuesto el extensor común de los dedos y en el fondo el extensor del halux. Va apareciendo aquí el extensor corto de los dedos. Si nosotros retiramos todo el plano muscular, vemos el plano insercional para que ustedes puedan ver la gran inserción del tibial anterior que va en la tibia, en la cara lateral y también en la membrana interósea. Tenemos aquí la zona de inserción del extensor común de los dedos y el más distal de todos el extensor del halux. Por aquí aparece el peroneo corto, el peroneo largo en el lado lateral y el peroneo corto casi en la mitad inferior del peroneo. Por el lado lateral ya habíamos mencionado el tibial anterior, ya está en la parte anterior, pero aquí el peroneo largo es el más prominente lateral, es el más superior de todos. Este es el gran peroneo largo que va hasta la cabeza del primer metatarsiano, cruza toda la planta del pie y a mitad del peroné aparece el peroneo corto, que ya luego lo pondremos. Va apareciendo aquí el gemelo medial y en el fondo el tríceps sural con el sóleo. Bien, en el lado posterior tenemos el tríceps sural, tenemos los dos gemelos, tenemos aquí el tendón, el tríceps sural, el Aquiles, tendón del calcáneo o Aquiles, que se inserta obviamente en el calcáneo, ¿no? Y aquí cortando los gemelos vemos el famoso tendón de Aquiles y va apareciendo los tendones del lado medial y del lado lateral. Retiramos los dos gemelos y vamos apareciendo en el fondo, en el centro, el gran tibial posterior, que viene debajo de la línea del sóleo, en la línea del sóleo, y en el extremo superior aquí vemos el poplito, ese es para rodilla, por un recordaris, y la línea de inserción del sóleo que tiene forma de V, una V invertida sobre la tibia y sobre el peroné. Por aquí tenemos entonces el tibial posterior, tenemos el flexor común de los dedos, es más medial, en tanto que el flexor del halux es lateral sobre el peroné. Y esto luego ocurre un cruzamiento aquí. El tibial posterior cruza al flexor de los dedos y se hace, justo es el que aparece justo detrás del malleolo medial, el primero que aparece porque hay un entrecruzamiento a 8 centímetros aprox del malleolo. Ocurre de la zona de aparición, ocurre el cruce, eso se llama intersección superior, ¿no? En tanto, el flexor de halux viene, es el más posterior de todos y es el que va obviamente, cruza el lado lateral hacia el lado medial. Si retiramos todos estos músculos, vemos la inserción del gran tibial posterior, ¿sí? Central, el flexor común de los dedos sobre la tibia y el flexor del halux sobre el lado peroneo. Veamos aquí los famosos retináculos, ¿no? El retináculo, los músculos tienen que estar fijados por los retináculos. En este caso tenemos aquí el retináculo superior, tenemos el retináculo inferior, tiene varias porciones, tiene una porción medial, superior, inferior y una porción que va sobre el seno del tarso, ¿sí? Sí. Tenemos aquí luego la vista lateral, ¿sí? Del retináculo, ¿sí? Y va apareciendo luego un músculo que se llama el peroneo tercius, el tendón del peroneo tercius, y el peroneo corto que va insertándose en la cabeza del quinto metatarsiano. Los retináculos importantes. Y sobre el lado lateral también un retináculo sobre los peroneos, ¿no? Sobre el lado medial estará el retináculo sobre el túnel del tarso. Aquí lo vemos justamente el retináculo medial sobre los componentes flexores, el tibial posterior, el flexor común de los dedos, el paquete básculo nervioso, que aquí no aparece, y el flexor del halux, más profundo. Por aquí tenemos ya la planta del pie, tenemos la fascia o condylosis plantar, tiene un componente medial, uno central y uno lateral. Flanqueándolo aparecen los músculos, el abductor del halux, sobre el lado central, y sobre el lado lateral tenemos el abductor del quinto dedo. Si nosotros retiramos, tiene una columna central, medial y lateral, como les dije. Si nosotros retiramos esta fascia plantar,
tendremos al flexor corto de los dedos. Aquí está central, medial a este, les dije el aductor del primer dedo y lateral el aductor del quinto dedo, ¿sí? Entonces es el primer plano muscular en planta de pie. Retiramos este músculo y tenemos el segundo plano muscular central, que tenemos el cuadrado plantar, que se inserta justo en el flexor largo de los dedos, para corrección, obviamente, triangulación, y tenemos nuevamente el abductor, un plano más superficial del primero y el quinto dedo. Si retiramos estos músculos, vamos a ver ya los planos más profundos, los músculos del plano interóseo, y un equivalente a lo de la mano, ¿no? Ahí vendrán luego los bucales. Aquí ya el plano insercional. Obviamente esto en ecografía hasta cierto punto podemos verlo, pero gran parte no se ve, sobre todo en el lado plantar. Y ya depende de la capacidad de resolución de la máquina para ver estas inserciones profundas. Es más, los tendones profundos tampoco depende de la resolución de la máquina, pero mayormente es terreno de la resonancia magnética. Vamos ahora a la anatomía ecográfica del tobillo y regiones cercanas. Bien, en el tobillo anterior vamos a explorar el receso anterior, los tendones extensores y el tarso. El receso anterior tibio astragalino. Vean ustedes, colocamos el transductor sobre el receso anterior tibio astragalino tal como está en la posición y ubicamos sobre la posición radiográfica, pues sobre la tibia y el astrágalo anterior. Vean ustedes, allí colocamos el transductor y tenemos en visión el perfil óseo de la tibia y el astrágalo, domo, cuello y cabeza. ¿Sí? Este es el receso anterior tibio astragalino, que podemos verlo de esta forma remarcado, ¿no? Así deberíamos verlo o imaginarlo. Este es el centro de la articulación. Ese es el receso para ver fusiones, proliferaciones, pinzamientos, etc. Veamos ahora, deslizamos un poco más distal para ver el astrágalo. Vean ustedes, aquí tenemos la tibia y miren esta toma del astrágalo. Domo del astrágalo, cuello y cabeza del astrágalo. La articulación astrágalo-escafoidea. Para que vean ustedes, aquí se muestra el cartílago y es en este punto donde se evalúa el cartílago tan igual como en rodillas, también 2 milímetros, y se ve si hay proliferación ósea, signos de condromalacia, en este caso cartilaginosa, para artrosis en el tobillo, en este caso sobre el astrágalo, es una zona para evaluar. Maniobras dinámicas para el receso anterior y el astragalino también se hace, para sobre todo pinzamientos. Veamos ahora el tarso. El tarso, exploramos ahora la zona ósea, colocamos el transductor, imaginamos estos huesos. Entonces vamos a ver el astrágalo, el escafoides, la cuña, y si estamos sobre el lado más superior del tarso, sobre la cuña 2, vamos a llegar al segundo metatarsiano, o sea, en comunicación astrágalo, escafoides, cuña 2, segundo metatarsiano es la parte más alta, el domo más alto del dorso del pie. Bien, aquí tienen ustedes la ayuda visual para que vean cómo se deben ver los huesos, ¿no? Ahí están los huesos nombrados. Muy bien. Veamos ahora los tendones extensores. Si nosotros nos ubicamos, bien, sobre, mire, el astrágalo, esta toma radiográfica, vean, colocamos el transductor sobre el domo del astrágalo para explorar en la zona superficial los tendones extensores. Entonces, esa es la toma. Este perfil que ven ustedes aquí es el perfil del astrágalo, ¿sí? Esta es la toma clásica de transversal de tobillo anterior para que tengan ustedes del lado medial al lateral, el tibial anterior, el extensor del halux y el extensor común de los dedos. Doctor, no se ve muy bien. Claro, es lo normal. Un tendón normal es como una lenteja. Efectivamente, se mimetiza con el medio y eso es lo normal. Tendón sano, tendón difícil de ver que se mimetiza, sobre todo en este corte. En cambio, un tendón patológico es un tendón que va a contrastar con el medio. Tienen ustedes la ayuda, miren, como siempre los efectos especiales para la sociedad, para que ustedes puedan aprender a reconocer. Aquí tenemos la arteria anterior, peronea, y este es el nervio peroneo profundo, ¿sí? División del peroneo común, peroneo superficial. Este es el peroneo profundo que va en la región anterior. Todos
los músculos anteriores del tibial anterior, dorsiflexión. Muy bien. Exploremos ahora el primer tendón. Hemos visto el tibial anterior, es el clásico, una muestra, vean, corte transversal y corte longitudinal del tendón. Ambos el perfil patrón fibrilar, para que ustedes los puedan reconocer, corte transversal y corte longitudinal, patrón fibrilar de tendón. El segundo tendón que exploramos es el extensor del hallux, ¿no? Ahí está el extensor del hallux, vean ustedes, para que aprendan a reconocerlo. Maniobra dinámica, mueven el primer dedo para que ustedes puedan ver cómo se puede reconocer este extensor del hallux. Muy bien, también sobre el extensor común de los dedos, se puede hacer igual, pueden ustedes reconocerlo. Luego tenemos la zona lateral, la exploración lateral del tobillo, el tobillo lateral, para que ustedes podamos hablar sobre todo el complejo lateral de los tobillos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo, los tendones peroneos, retináculo, tibio peroneo anteroinferior. Bien, a explorar el primer tendón o ligamento es el ligamento peroneo astragalino anterior. Sí, en cuanto al peroneo astragalino anterior, se coloca el transductor paralelo a la planta del pie, paralelo a la superficie, tal como está aquí. Si colocamos en esa posición paralela, estamos exactamente sobre el ligamento peroneo astragalino anterior, colocamos el transductor en esta posición para que ustedes tengan aquí el ligamento peroneo astragalino anterior, de peroneo hacia astrágalo. Vean ustedes el patrón fibrilar más denso de también el ligamento. Ambos comparten el patrón fibrilar, solo que este es un patrón fibrilar denso. Para que ustedes vean, aprendan a agudizar la mirada, vean, así, tienen que verlo, el ligamento peroneo astragalino anterior. Vean, aquí les presento el ligamento en dos equipos de ecografía, uno en baja resolución, es decir, a 10 MHz, y este a 14 o 15 o 16 MHz. Vean ustedes, mientras aumento los megahertz en alta frecuencia, yo puedo ver el patrón fibrilar, ¿sí? Hay equipos que también tienen rango de frecuencia, van de 6 a 16 y pueden tener este patrón igual, ¿no? Cada día los transductores hacen un gran espectro de frecuencias para poder que no se le escape ninguna estructura pequeña. Este está tomado con el transductor Hockey que ustedes han visto en las exploraciones que estamos trabajando. Este es el transductor palo de Hockey. Luego, sobre el tibio peroneo anterior inferior, rotan ustedes en sentido antihorario desde el ligamento peroneo astragalino anterior para ubicarnos en este componente amarillo, el tibio peroneo anterior inferior. Ahí está el transductor y colocamos, ahí está el tibio peroneo anteroinferior, ¿sí? Ahí está. Luego, los tenemos sobre el lado lateral, los tendones peroneos, exactamente, puede ser el pie en esta posición, puede ser también con la planta sobre la mesa, simplemente colocan retromaleolar lateral y tienen ustedes el peroneo largo y el peroneo corto, tal como está este esquema, y fácilmente reconocen ustedes aquí, ¿verdad? Tenemos el maleolo peroneo, peroneo largo, y peroneo corto. La mnemotecnia, peroneo corto cerca de la cortical, peroneo largo lejos de la cortical. Por aquí tenemos el retináculo de los peroneos, vean el retináculo y aquí el menisco insercional, ¿no? Esto para luego inestabilidad, en patología de tobillo se ven las lesiones de estos, de este retináculo, del menisco para la inestabilidad de los peroneos. Muy bien. Tenemos ahora, si giramos la sonda en longitudinal, vamos a tener los dos tendones peroneos, el largo y el corto. Patrón fibrilar, patrón normal. Vamos al el tendón peroneo corto en longitudinal. Ustedes ven, lo siguen aquí, va hasta la cabeza del quinto metatarsiano, como ustedes pueden ver. Aquí está la cabeza del quinto metatarsiano, el tendón del peroneo corto. Aquí tenemos, vean ustedes, un peroneo corto a la cabeza del quinto metatarsiano. Es frecuente la fractura del quinto metatarsiano, que muchos tienen a veces compromiso del peroneo corto. El ligamento peroneo calcáneo. Vean ustedes, hay un ligamento que une el peroné, el maleolo, hacia el calcáneo y le hace como una maca a los tendones peroneos, es en oblicuo. Ustedes pueden tener aquí, vean el perfil del peroné que está aquí,
Este es el perfil del calcáneo y aquí el ligamento peroneo calcáneo. El peroneo calcáneo, patrón fibrilar que hace como una hamaca a los peroneos, el corto y el largo. Ahí está el peroneo calcáneo. Maniobra dinámica, dorsiflexión. Generalmente en el tobillo, para el tibio peroneo anterior inferior, este peroneo calcáneo, la maniobra de dorsiflexión y la inestabilidad de los peroneos también, dorsiflexión y eversión, es la posición para maniobra dinámica. Vamos ahora con el tobillo medial. Dentro del tobillo medial tenemos los ligamentos del deltoideo anterior, del deltoideo medio, tendones del tibial posterior, del flexor común, el flexor del halus, el paquete vasculonervioso en el túnel del tarso. Veamos el ligamento deltoideo anterior con sus dos componentes, como les decía, componente tibio escafoideo superficial y tibio astragalino anterior, ¿sí? Más profundo. Este es constante y este es inconstante, puede no estar. Colocamos el transductor sobre el lado, sobre el ángulo anteromedial y exactamente sobre esta zona para explorar nosotros el ligamento, el componente anterior del ligamento deltoideo. Y en ese punto tenemos aquí el perfil, vean, esta es la tibia, este es el perfil del astrágalo y este es el perfil del escafoides. Entonces, el más superficial es el tibio escafoideo, como lo ven aquí, y aquí encontré este paciente, el tibio astragalino anterior. Vean, doctores, les soy sincero. Para tener este detalle aquí, he tenido que explorar varios tobillos y encontrar uno que sea didáctico para que ustedes puedan verlo así, ¿sí? Tibio escafoideo y tibio astragalino anterior. No es fácil encontrar este ligamento, sobre todo el tibio astragalino anterior, y porque es inconstante. Encima que es inconstante, ubíquenlo en la posición. Entonces, pueden ustedes allí tener este famoso ligamento deltoideo anterior, y el ideal es verlo así, ¿sí? Así se demuestra un deltoideo anterior. Como le digo, son pocos los pacientes que se les puede ubicar en esta posición. Vamos ahora con los componentes aquí, flexores, componente medial. Y miren, si nosotros colocamos sobre el lado medial, tenemos en este punto, sobre el malleolo medial, ¿sí? Colocamos y tenemos en el malleolo medial los tres tendones que vienen a pasar sobre el túnel del tarso. El tendón tibial posterior es el superficial, es el flexor común de los dedos y es el flexor del halus, ¿no? Los tres con el componente básculo nervioso, ¿sí? Entonces, al colocar estos, tenemos aquí el tibial posterior, el flexor común de los dedos, tenemos el nervio tibial con el paquete básculo nervioso y aquí en el fondo el tendón flexor del halus. Si ponemos en esquema, eso es lo que ustedes están viendo. El malleolo medial, el tibial posterior, el flexor común de los dedos, y aquí en el fondo el flexor del halus. ¿Cómo sé que es el flexor del halus? Mueven el primer dedo y van a tener el movimiento de estos tendones y aquí el nervio tibial. Entonces, así se les puede presentar y así tienen que ustedes imaginar que lo están viendo, ¿no? Esta es la maniobra para que ustedes puedan ver los tendones flexores. El compartimiento medial, esta toma es para mostrarles sobre todo, a veces en un solo corte no puedo apreciar bien el nervio. En este punto, por ejemplo, mire, ya no tengo la visión del flexor del halux, pero puedo ver, miren, el patrón sal y pimienta, patrón fascicular del nervio tibial, ¿sí? El patrón, panal de abeja, si quieren, patrón fascicular del nervio tibial, ¿sí? Aquí resaltando, aquí el tibial posterior y aquí el nervio tibial, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan reconocer el patrón del nervio tibial, patrón fascicular, patrón panal de abeja, sal y pimienta también le dicen algunos. Retromaleolar, para como están viendo. Muy bien.
En cuanto al tobillo posterior, tenemos el tendón de Aquiles, la grasa de Käger, la fascia plantar. El tendón de Aquiles, la grasa de Käger y la fascia plantar. Muy bien, tenemos primero el tendón de Aquiles en corte. Bueno, el Aquiles no necesita mayor presentación. Todo el mundo es aquilólogo. Simplemente tienen que poner en la posición posterior el Aquiles para que ustedes colocan exactamente sobre el calcáneo y tendrán el tendón de Aquiles, patrón fibrilar, borde superior, borde inferior, como ustedes están viendo, ¿sí? Fácil, no necesitan, puede ser con apoyo sobre la camilla o en este caso, el pie por debajo de la camilla, ¿no? Sobresaliendo. Si nosotros giramos, aquí está el perfil, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo. Este es el calcáneo. Aquí tenemos esta zona. Aquí hay, obviamente, siempre hay una bursa aquí, retrocalcánea, ¿sí? Y esta área es la área de la grasa de Käger, así como hay la grasa de Hoffa, aquí esta zona es la grasa de Käger. Vean, si nosotros vemos en el corte transversal, tenemos el patrón fibrilar también del tendón de Aquiles. Tenemos la anisotropía de refracción o de ángulo. Esta sombra, uno dirá, ¿efusión? No, es anisotropía de ángulo de refracción. Por ángulo de incidencia también le dicen en esta zona, pero no es efusión, ¿no? A veces se pueden confundir. Giramos la sonda en el corte transversal. Eh, Aquí vemos, si nosotros en profundo vemos la articulación, aquí tenemos sobre el Aquiles en profundo, la zona articular posterior. En la zona articular posterior tenemos el tibial posterior, el astrágalo y el calcáneo. Esto es la tibia astragalina posterior y a esto le llaman la subtalar, ¿sí? Entonces un abordaje para esta zona posterior, por decirle, la gente que quiere visco suplementar o infiltrar, esta es una visualización de la zona posterior, ¿no? De la articulación profunda. Así pueden visualizarlo entonces en esquema, ¿sí? Para que ustedes aprendan a agudizar el ojo de cómo deben ver las estructuras. Bien, voy a retroceder un punto en este Aquiles. Sobre el lado medial tenemos a esta zona, es el parateno. Antes que me olvide el famoso parateno, que también puede ser zona inflamatoria, zona de patología. Sobre todo le dicen en la zona del calzado nuevo, ¿no? Gente se compra el calzado y le aparece un dolor en la zona posterior del tobillo y casi siempre es una inflamación del parateno. Aquí se puede ver una zona inflamatoria también. Suele estar el tendón de Aquiles normal y aquí se puede buscar la inflamación del parateno sobre el lado medial. Bien, y sobre la planta del pie tenemos la fascia plantar, ¿sí? La clásica es abordaje de la mitad hacia el lado medial, es el clásico abordaje, para que sobre el calcáneo ustedes tienen también el patrón fibrilar de la fascia plantar, en este caso. 4 milímetros es la medida estándar que se conoce y ustedes pueden seguir la fascia plantar, tiene que seguirlo hasta la inserción del metatarsiano. A veces en este punto puede haber dolor, dicen, fascitis plantar, dicen, no encuentran nada aquí. Entonces pueden explorar, a veces también hay nódulos, como en la enfermedad de Lederhost, ¿no? O fibromatosis plantar. Hay nódulos también en el arco del pie o más inferior, suelen aparecer aquí. También hay patología de esta grasa, ¿sí? De esta grasa que acompaña este cojinete graso alrededor del talón, por encima superficial a la fascia. Entonces también hay patología. A veces hay pacientes que refieren patología de fascitis plantar, pero encuentran normal aquí la medida y patrón fibrilar. Explorar entonces
el tejido celular subcutáneo, que en este punto es bastante denso y grueso. Explorar también por esta zona, zonas inflamatorias de este tejido celular, es importante. ¿Sí? No todo es fascitis plantar. También en el diferencial de fascitis plantar está, por ejemplo, las tendinopatías del flexor, los tibiales, sobre todo el tibial posterior, ¿sí? Que hace cruce del tibial anterior, perdón, el cruce de los tendones peroneo, el peroneo largo sobre todo, que cruza del lado lateral hasta el primer metatarsiano, los miofaciales de los músculos plantares. Entonces, cuando uno manda una ecografía para fascitis plantar y no encuentro, por ejemplo, patología, entonces hay que pensar también en la patología de alrededor de este tejido, ¿sí? En este caso, la grasa, tenemos los tendones que pasan o los músculos. No todo es fascitis plantar. Vean ustedes, así se ve la fascia plantar. Tobillo anterior, exploración. Vamos a hacer ahora, hasta aquí, alguna pregunta con respecto a anatomía para pasar a la exploración. Bien, entonces continuamos. Entonces. Muy bien, vamos a hacer ahora la exploración del receso anterior tibio astragalino. Entonces nosotros colocamos el transductor, vean, que tenemos el pie apoyado sobre la camilla, ahí está, para ubicar el perfil óseo que vamos a explorar. Aquí está, ¿ve? Sobre la tibia y el astrágalo, tal como están viendo aquí, busco la tibia y el astrágalo. ¿Sí? Ahí está, para ubicación del perfil óseo. Y ese es el receso anterior, se hacen maniobras dinámicas, dorsiflexión, para ver si hay pinzamientos, si hay efusiones en esta zona, si hay proliferativos, etcétera. Si hay osteofitos, se ve el cartílago, eso se puede ver en este punto, ¿no? Entonces es el primer corte del receso anterior tibio astragalino. Vamos a explorar los cortes fundamentales de tobillo. Como ya lo anunció la doctora Alarcó, eh, tenemos una invitación para hacer la ponencia vamos a hacer tobillo avanzado en el curso del Cusco. Están todos invitados para la exposición, donde vamos a abordar todo lo que no se ve en el día a día en el tobillo, la clase de tobillo avanzado. Lo más complejo lo vamos a abordar, lo dejamos para el Congreso peruano que se tendrá en el Cusco en agosto. Quedan todos invitados. Muy bien. Vamos a explorar ahora el tarso. Es decir, ustedes exploramos el astrágalo, el escafoides, las cuñas y hasta el metatarsiano. Entonces, nosotros ponemos la articulación del astrágalo, ¿sí? Aquí está el domo, el cuello, la cabeza del astrágalo, vean ustedes, recorremos cabeza del astrágalo, el siguiente será el escafoides, este que están viendo acá, el siguiente la cuña 2, porque estoy en el extremo más superior dorsal, y el siguiente que viene será el segundo metatarsiano, cuña 2, escafoides, cabeza del astrágalo, cuello del astrágalo, domo del astrágalo. Tibia, ¿ven? ¿Cómo vamos? De proximal a distal y de distal a proximal, ¿ven? Ustedes tienen que hacer ese recorrido y también de lateral a medial, sobre todo buscando lesiones articulares, óseas, ¿no? En personas mayores, sobre todo zonas de OA, inflamaciones, en ese punto pueden encontrar. A veces hay pacientes posoperados que pueden tener conflicto entre los elementos de osteosíntesis con los tendones. Entonces, esta zona se va explorando allí en la zona del tarso, ¿no? Tanto de proximal a distal como de lateral a medial.
Muy bien. Vamos a explorar ahora el transversal de los tendones extensores. Nos ubicamos entonces en el corte longitudinal del tobillo anterior y vamos a colocar la sonda, como ven aquí, transversal al domo del astrágalo. Transversal, tal como van a ver aquí. Todas estas imágenes, doctores, son imágenes propias, tienen derechos de autor. Todo esto de aquí es material propio, salvo esto que obviamente es del libro. Aquí tienen ustedes aquí el domo del astrágalo, tienen ustedes el extensor común, el extensor del halux y el tibial anterior. ¿Sí? Nos faltó gel, colocamos gel, es una exploración directa. Aquí está el domo del astrágalo, el cartílago, y aquí el tibial anterior, el extensor del halux. ¿Sí? Entonces, el clásico, primero se explora el tibial anterior, patrón fibrilar, como pueden ver aquí. Giramos la sonda, podemos explorar en ese corte proximal a distal, ¿sí? Recorremos y luego giramos la sonda para hacer el perfil longitudinal, como pueden ver aquí. Ahí está el perfil, bien, patrón fibrilar. Pero vamos a ver, entonces así se empieza a explorar los tendones. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la siguiente. Vamos a empezar con el tibial anterior, entonces. Vamos a ver los tres tendones anteriores, tibial anterior, extensor de halux, y el más lateral, extensor común de los dedos. Vean sobre el tibial anterior. Aquí está el tibial anterior, corte transversal. Pues, ven ustedes el patrón que hay, si hay difusión o no. Evite la anisotropía. Fijan ahí. Lo usual es colocar en doble pantalla. Ponemos hacia un lado una pantalla, el corte transversal. Y luego hacia el otro lado colocamos el corte longitudinal. Giramos la sonda, ven ustedes, para que tengan el patrón fibrilar. ¿Sí? El patrón fibrilar. Ahí está. El primer tendón, el tibial anterior. Así se presenta en ecografía el corte clásico demostrativo, corte transversal y corte longitudinal, patrón fibrilar del tendón tibial anterior. Veamos ahora el extensor del halux. Aquí tenemos el astrágalo, nuevamente aquí el tibial anterior, y ahí va apareciendo el extensor del halux. Ustedes siempre tienen que ubicarse siempre sobre el astrágalo, ¿sí? Este extensor del halux tiene un músculo alrededor y puede confundir con efusión. Mira, acá está el tendón, acá está el músculo, no se confundan. Está en relación casi siempre con el paquete báculo nervioso, pero a veces puede no estar, pero suele estar por encima del paquete. Y aquí está el corte longitudinal del extensor del halux. ¿Cómo lo compruebo? Simplemente el primer dedo lo muevo en dorsiflexión y se mueve el tendón. Fácil de identificar. Este es el extensor del halux. Veamos ahora el extensor común de los dedos, ¿sí? El extensor común de los dedos, siempre sobre el domo del astrágalo, es la posición que no debe... Aquí está el extensor común de los dedos, vean. Aquí está el extensor común de los dedos, ya los ligamentos ya de este extensor, pasando sobre el extensor corto de los dedos y luego pasa a dividirse en 4 tendones. Vean ustedes, seguimos el tendón y cuando piden a veces exploración, lesión de tendones extensores, a veces hay que explorar uno por uno sobre cada dedo, ¿no? Seguirlo hasta distal, toma tiempo explorar tendón, sobre todo mano y pie cuando hay disquisiciones de lesiones, por ejemplo, en pacientes que vienen por ejemplo, cuestiones médico-legales, quieren determinar si hay lesión o no, integridad, con lesiones traumáticas, a veces hay que seguir tendón por tendón, hacer maniobra dinámica, probar si hay indemnidad, y eso toma bastante tiempo, ¿no? Explorar, si realmente una exploración concienzuda o que tengan que explorar todo, toma su tiempo el tobillo. Por eso es que a algunos no les gusta mucho la ecografía de tobillo, porque toma tiempo, al igual que en mano también, cuando hay que explorar tendón por tendón para ver indemnidad, sobre todo en cuestiones médico-legales. Bien, veamos la exploración, la más importante, tobillo lateral, para ver ligamento peroneo astragalino anterior
Este sí, doctores, si lo mandan a explorar tobillo, tienen que ver el ligamento peroneo astragalino anterior. El 80%, en el 80% de los esguinces, este es el que se lesiona. O sea, así no vean el resto, tienen que informar sí o sí el ligamento peroneo astragalino anterior. Bueno, no es que no vean, se tiene que ver todo, pero prohibido que no exploren este ligamento. Peroneo calcáneo, solo si se lesiona el peroneo astragalino anterior, se lesiona el peroneo calcáneo. Casi si está esto normal, ya ni explorar, no es de rutina el peroneo calcáneo. Tendones peroneos, retináculo. Miren, colocamos, como dijimos, paralelo a la planta del pie, para que tengan ustedes la imagen. Aquí está, sobre el ligamento peroneo astragalino anterior, la sonda, y buscamos, vean aquí, miren, en paralelo, ahí está, lo ubicamos, en este caso, el peroneo, vean ustedes, peroné, astrágalo, y aquí va a aparecer el ligamento peroneo astragalino anterior. Vean ustedes, buscando el patrón fibrilar. Ahí está, busco el patrón fibrilar. Aquí me hace contraste porque el paciente tiene fusión, y en este caso la fusión me ayuda, me hace contraste con el ligamento, porque si no todo fuera la misma densidad y puede confundirlo. Entonces, yo tengo un borde superior, yo tengo un borde inferior. ¿Sí? Un borde superior y un borde inferior para el ligamento peroneo astragalino anterior. Cuando los alumnos les pregunto, delimíteme el ligamento peroneo astragalino anterior, me ponen así, una flecha. No. Usted tiene que delimitar el borde superior y el borde inferior del ligamento peroneo astragalino anterior para poder medirlo. Muy bien. Y aquí tenemos también, estamos sobre el ligamento peroneo astragalino anterior, pero aquí mostrando sobre todo la famosa arteria centinela, acá está, hacemos el Doppler, sobre el ligamento peroneo astragalino anterior, la arteria centinela, ligamento peroneo astragalino anterior. Muy bien, veamos ahora el tibio peroneo anterior inferior. Aquí para mostrarle, bueno, aquí un problema con la diapositiva, pero aquí está el tibio peroneo anterior inferior, para recordarlo, es en el sentido antihorario del peroneo astragalino anterior. Veamos ahora los componentes, el transverso, ¿sí? Peroneo transversal. Veamos ahora, miren los tendones peroneos, corte transversal de los tendones peroneos, malleolo lateral, retromalleolar, para ubicar los dos malleolos peroneos. Aquí está, miren, peroneo largo y peroneo corto. El corto más pegado a la cortical, entonces veo la cortical, el que está más cerca, bien, me deslizo, vean ustedes. El que va a estar más pegado a la cortical, este de aquí, tiene que ser el peroneo corto. Y el otro, el largo, como ven aquí el esquema, ¿ven? Peroneo corto y peroneo largo. Imagen de grano de café, le dicen imagen de grano de café, que pueden ustedes, en muchos pacientes suelen tener, para identificación de el ligamento, los tendones peroneos en el corte transversal. Ahí están los tendones peroneos. Entonces, el que está más cerca, aquí está, este músculo es del peroneo corto. Recuerden que el peroneo largo aquí es tendón, en tanto el peroneo corto todavía se acompaña de músculo. Uno puede decir efusión. No, no es efusión, es músculo. Peroneo corto y largo. Ahora, veamos ahora el peroneo calcáneo. Nos deslizamos de los peroneos y ponemos en oblicuo sobre el calcáneo, como pueden ver aquí. Y este ligamento peroneo calcáneo es como una hamaca entre el peroné y el calcáneo. Aquí lo tienen. Vean, miren, aquí está peroné calcáneo. Aquí está, ¿ven? Patrón fibrilar sobre el calcáneo, el peroneo calcáneo, peroneo largo y peroneo corto. Vean qué bonito acá la imagen, clara. Sin lugar a dudas, patrón fibrilar del ligamento peroneo calcáneo. Maniobra dinámica también en dorsiflexión, tanto como el peroneo con dorsiflexión y eversión, para ver inestabilidad. Y sobre todo sí, en dorsiflexión no se desplaza, no lo mueve con una hamaca, hay lesión de este ligamento peroneo calcáneo, pero aquí ni lugar a dudas, está indemne patrón fibrilar. Exactamente. Le decía, solo exploramos, se debe explorar cuando haya lesión del ligamento peroneo astragalino anterior. Si no hay lesión, podría no explorarlo. No es de rutina, pero ahí está. El famoso peroneo calcáneo.
Y nos vamos al tobillo medial, la exploración, ligamento del tobillo anterior, del tobillo medio, el tendón tibial posterior, flexor común, flexor del hallux, paquete básculo nervioso. El ligamento del tobillo anterior tiene sus dos componentes, el tibio escafoideo y el tibio astragalino anterior. ¿Sí? Colocamos sobre el malleolo medial, ¿sí? Como están viendo ustedes aquí, y vamos a ubicar la sonda sobre el ligamento del deltoideo anterior, como están viendo ustedes ahí. Entonces, vean, posicionamos la sonda, ahí está. Por si acaso, esta es mi mano, doctores, el equipo con el que trabajamos nosotros. Ahí está, miren. Este es el escafoide, y este que va apareciendo en superior es el ligamento tibio escafoideo. Vean ustedes, patrón fibrilar. Aquí hay el astrágalo, por ejemplo, tiene como especie de un domo que desplaza al ligamento tibio escafoideo. Y este es frecuente encontrar. A veces no lo van a encontrar como el otro paciente nítido, ¿no? Sino viene aquí curvado por este ligamento, por esta rotación del astrágalo. Y aquí quiere aparecer el tibio astragalino anterior. En realidad, un poco dudoso. Yo diría, el que estoy seguro que está es el tibio escafoideo. Vean ustedes, ni vuelta que darle, y está desplazado aquí por la rotación del astrágalo. Entonces, aquí pareciera el tibio astragalino anterior, pero como les digo, es inconstante, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta ese. Como el paciente que le mostré al inicio, son pocos los pacientes que ustedes van a tener así, como dicen, de libro. El deltoideo medio, anterior, deltoideo anterior. Bien, luego vamos a explorar el compartimiento medial común de los tendones flexores. Vean ustedes aquí, como les dije, detrás del malleolo medial tenemos el tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor del hallux. Colocamos la sonda en oblicuo sobre, puede ser en esta forma, a veces inclinando, buscando la posición para ubicar, en este caso, el primero de ellos aparece el tibial posterior, el flexor común de los dedos, el nervio tibial, va a aparecer por aquí. Aquí está, tibial posterior, flexor común de los dedos, y aquí está, miren el perfil del nervio tibial, acá está, panal de abeja, ¿sí? Panal de abeja, y en el fondo, el flexor del hallux. Flexor del hallux, nervio tibial, flexor común de los dedos y tibial posterior. Entonces, a veces hay que angular la zona para explorar bien, para en este caso ver mejor el nervio, vean ustedes, patrón fibrilar, y luego damos posición para el flexor del hallux. Entonces, como este traductor es pequeño, tengo nitidez, pero obviamente no me da para alcanzar todos los tendones en una sola toma. Para eso saco el plano para ver toda una toma. Este transductor me sirve para explorar tendón por tendón, para determinar lesión o indemnidad. Entonces, esa es la utilidad de este tendón, que no voy a tener de repente un panorámico, pero sí definición de nervio y tendón y ligamento, eso sí. Muy bien. Tobillo posterior, la exploración, tendón de Aquiles, grasa de Cajer y fascia plantar. Vean ustedes, colocamos el paciente, obviamente volteamos al paciente, y bueno, aquí no necesita presentación, todo el mundo conoce el tendón de Aquiles, coloca simplemente sobre el calcáneo posterior, todo el mundo saca el tendón de Aquiles, no hay ciencia aquí, y el gran tendón, exactamente sobre el calcáneo, el tendón de Aquiles, ¿sí? No necesitan presentación. La grasa de Cajer, la bursa retrocalcánea. Aquí miren, este paciente tiene una incipiente fusión en la bursa retrocalcánea. Y bueno, el paciente pues trabaja en construcción, me dice que tuvo así unos trabajos y vean aquí una pequeña efusión aquí va apareciendo y esta es la grasa de Cajer. Patrón fibrilar del tendón de Aquiles, corte longitudinal. Vamos a girar la sonda ahora del tendón de Aquiles. Vean, corte longitudinal sobre el calcáneo. Aquí vean si hay entesofitos, ¿no? En las inserciones, irregularidades, la grasa de Cajer, el receso posterior, vean ustedes.
Luego giramos, miren, la sonda 90 grados y aquí estamos sobre el corte transversal del tendón de Aquiles. Vean la anisotropía de ángulo de refracción del tendón de Aquiles. Ahí está. Vean ustedes, patrón fibrilar. Patrón fibrilar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora la fascia plantar. ¿Sí? La fascia plantar, el calcáneo posterior. ¿Sí? En este caso estoy trabajando con el mismo Hawking. Yo recomendaría ese si el paciente es mucho más profundo, en pacientes delgados es mucho más, tiene mayor densidad de tejido, utilicen el convexo y bajen la frecuencia al máximo, ¿no? Aquí, por ejemplo, me bastó para este paciente para ver aquí, miren, la fascia plantar, ¿ven? Borde superior e inferior, y como les decía, los 4 milímetros de medición de la fascia plantar, en este caso, y hay que explorar, como les decía, hasta los metatarsianos, ¿no? Ven si hay fusiones, si hay pérdida del patrón, si hay nodulaciones, sobre todo, que es bastante frecuente. Vamos a hacer ahora la fascia plantar transversal. Giramos la sonda. Giramos la sonda. Entonces vean ustedes, miren la fascia plantar aquí. Aquí está la fascia, vean ustedes. Giramos la sonda, acá sigue la fascia. Y en la fascia me permite ya la ubicación, sobre todo la gente que quiera hacer procedimientos, tenemos aquí la fascia plantar para saber cuánto van a ingresar, a qué altura, a qué profundidad. Aquí está la fascia plantar, borde superior y borde inferior de la fascia plantar, ¿sí? Para gente que le gustan los procedimientos. Fascia plantar en corte transversal. Es muy doloroso, dicho sea de paso, pero hay que anestesiar. Muy bien.